Alumnas, alumnos, soy la licenciada en Psicología y docente Virginia Kordich y estaré acompañándolos junto a Javier Flax y el resto del equipo docente en esta modalidad virtual. El capítulo que vamos a trabajar es la historia de la ciencia, sus motores, sus frenos, sus cambios, su dirección, del libro cuyo autor es Flax y que se titula Autonomía científica, interdisciplina y derechos humanos. A medida que lean el capítulo se van a ir dando cuenta que va a haber conceptos claves. Los que les enumero me parece que son los que ustedes tienen que tener en cuenta en la lectura. Campos de significados, obstáculo epistemológico, objeto designado, objeto instructor, asimilación, historia interna e historia externa. En este capítulo veremos qué importante es la historia de la ciencia, en donde ni la filosofía de la ciencia ni la política científica y tecnológica pueden prescindir de ella, más que nada para aprender de sus errores. En este caso, cuando hablamos de historia, nos referiremos a las claves de su desarrollo y a sus obstáculos. Pensar en una ciencia que no tenga en cuenta lo social y económico y sus condicionamientos es pensar que podrá seguir tropezando con obstáculos que se podrían haber evitado. Cuando las clases son presenciales, me gusta poder compartir y charlar con ustedes acerca de estos dos casos que habla el texto. En el caso de Alf, cuenta acerca de este personaje, quizás ya no muy conocido para la generación de ustedes. Alf fue un personaje de ficción que confunde una manguera del jardín del dueño, digamos, de la persona en donde él cae con su nave y que se convierte en parte de su familia, con una serpiente. Estando en el jardín, ve algo que él no conocía e inmediatamente aparece un concepto en donde él traspasa esto que no conocía y en vez de matar, digamos, a la serpiente, lo que va a hacer es cortar la manguera de Willy. ¿Qué es lo que ocurrió? La manguera no estaba dentro de su campo de significados y por esto hizo que su percepción asimilara este objeto que tenía enfrente a un objeto que sí él conocía como ser la serpiente. Cuando vemos el otro caso, sí, que ustedes tienen en el libro, que es esto de los tanques, lo mismo pasa con esto de pensar, ¿no?, en algo que opinamos, como por ejemplo que estos tanques no pasarían. La persona que estaba a cargo piensa que estos tanques no pasan por una zona de frontera y se relaja, ¿sí? Al día siguiente se dan cuenta que fueron invadidos por esto que el sujeto no tuvo en cuenta y que en realidad lo que pensó fue que era algo que no podía pasar, ¿sí? La opinión acerca de esto invalida el conocimiento de poder ir, investigar y realmente darse cuenta si esto que descartan podría haber sucedido o no. Como ya vieron en el capítulo 4, saben que la percepción depende mucho de la cosmovisión y los prejuicios que tengamos. Ellos forman nuestro campo de significados, en donde los objetos caen para asumir su sentido. Este campo nos permite que podamos reconocer los objetos de nuestra cultura y además funcionan también como un velo que nos va a dificultar percibir aquello que nos resulta extraño, como pasó en el caso que hablamos hace un ratito. Acá es donde Bachelard dice que el mecanismo de asimilación será un gran obstáculo para el conocimiento científico, ya que mientras el objeto designado es reconocido y le damos forma de lo sabido, el objeto instructor ya será lo que no conocemos, pero nos da la posibilidad, obviamente, de ampliar nuestro conocimiento. La opinión de lo que uno supone también es un obstáculo, como vimos en el caso de los tanques. Tendemos a naturalizar y es difícil así poder cambiar y reemplazar nuestros conocimientos.
Van a leer en el capítulo que Piaget y Rolando García, reconociendo obviamente a Bachelard como antecedente, exhiben los obstáculos que establece una cosmovisión dominante y señalan lo difícil que es desarraigarse de ella. Van a ver cómo distintas concepciones del mundo conducen a explicaciones físicas distintas, aun cuando podamos suponer que la ciencia pueda sufrir tales distorsiones. Para los griegos, lo natural era el reposo y lo auténticamente real permanece inmóvil, porque es perfecto. Solo lo imperfecto para ellos tenía movimiento. ¿Qué vemos acá? La dificultad de la racionalidad griega para concebir el movimiento. Para los chinos de la misma época, siglo V antes de Cristo estamos hablando, lo natural era el movimiento. Y estas cosmovisiones opuestas los llevaron a desarrollar físicas diferentes, al punto de que lo que para unos era absurdo, para los otros era evidente. Esta diferencia entre un sistema y otro no era metodológico, ni de concepción de la ciencia, sino que era ideológica, que se traduce por un marco epistémico diferente, enfoques diferentes, determinado obviamente por esa ideología dominante. El estatismo de los griegos fue uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de la ciencia occidental. Si prestan atención se van a dar cuenta que hay conceptos que vuelven a aparecer y vuelven a aparecer a lo largo del libro. Ustedes ya han visto en los primeros capítulos acerca de la historia interna y la historia externa. La historia interna podemos concebirla como un avance acumulativo hacia la solución de los problemas teóricos e internos de cada disciplina. También se puede concebir como una historia en la que acontecen revoluciones que producen rupturas con la ciencia anterior y este nuevo sistema explicativo lo va a reemplazar. En ocasiones, el descubrimiento de nuevos fenómenos produce un sacudón teórico de la ciencia, de manera que las nuevas categorías y conceptos no solo producen una innovación que se acumula a los conocimientos previos, sino una revolución científica, que es el concepto más importante de Kuhn, que se requiere reacomodar absolutamente todo, sea continua y acumulativa, o suponga rupturas. Toda concepción de la ciencia que no vea más que la historia interna de las disciplinas científicas va a ser incompleta, ya que existen obstáculos externos que dificultan el desarrollo interno de una ciencia. Thomas Kuhn dirá que al producirse estas rupturas nos hallamos en otro mundo. Pero un descubrimiento no es algo inmediato. Por ello, para descubrir y captar un nuevo fenómeno, las categorías conceptuales se deben preparar de antemano. De lo contrario, fíjense cómo pasó en la historia de Alf, se lo asimilará a algo que ya conocemos o, por el contrario, se lo desconocerá. Por eso ya en el descubrimiento dicen que viene incorporada la justificación. Esto lo van a ver en capítulos más adelante. Registramos entonces que sucedió algo raro, pero de ahí a que ese descubrimiento sea efectivo va a pasar obviamente un tiempo. Yo les diría que tomen en este caso el ejercicio ustedes de leer por qué se demoró tanto en reemplazar el sistema geocéntrico por el sistema heliocéntrico. Ahí van a obtener respuestas del modo en el que los nuevos descubrimientos no están inmediatamente incorporados, ¿sí?, dentro del sistema. Si avanzan en el capítulo, verán que Lakatos negará la historia externa de la ciencia, desestimando la influencia que factores psicológicos e ideológicos pudieran tener en esas revoluciones científicas, ya que para él estas revoluciones son irracionales y no aportarían nada importante a la metodología de la investigación. Verán que Marie, en un análisis, pondrá de manifiesto los límites que la posición de Lakatos tiene, y serán Piaget y Rolando García quienes manifestarán que la ciencia se produce en el contexto de un marco epistémico que incluye tanto el paradigma epistémico cuanto el paradigma social. Entonces,
veremos que la historia es una sola, interna y externa. Hoy parece difícil sostener que las metodologías de la investigación científica pueden ignorar la historia de la ciencia. Pero como ya afirmaba Kuhn, entre la matriz disciplinaria de una comunidad científica están esos valores compartidos en el que supone definirse si la ciencia debe ser algo útil para la sociedad, para lo cual hay que mirar para afuera. Las investigaciones se realizan en el marco de una institución que las promueve y que además las sostiene porque le interesa, y que no puede dejar de lado, obviamente, esa realidad del mercado. Actualmente sería ilusorio desligar la investigación científica de sus externalidades. La investigación básica se ve condicionada por necesidades sociales y por el mercado. Y aunque la comunidad científica dictamine qué problemas son relevantes, hasta científicos lo hacen obviamente atendiendo a ese condicionamiento. La ciencia nos involucra demasiado solo para dejarlo en manos de los científicos, menos obviamente en manos de economistas y empresarios. Y para esto se va a requerir procesos interdisciplinarios y otras miradas además de las de los expertos. En tanto, obviamente, sería importante abrir la comunicación al escrutinio público para que las decisiones no defrauden el interés público. Y así vamos llegando al final del recorrido de este capítulo 6, en el que es importante tener en cuenta que se requiere un enfoque interdisciplinario que tenga como orientación valorativa el respeto, la garantía, la protección, la promoción y la articulación armónica de los diferentes derechos, sean civiles y políticos, sean los económicos, sociales, culturales o los ambientales. Bueno, chicos, llegamos al final. Les dejo un cuestionario guía para que puedan precisamente ir acompañando el texto. Esto no va a reemplazar, obviamente, la lectura, ¿sí?, por parte de ustedes del texto, ni siquiera el PP tampoco. Así que gracias por su atención. Espero que se encuentren bien en sus casas y la verdad es que deseo muy pronto estar en el aula acompañándolos. Un gran saludo para todos.